Estimados oyentes de Radio Esperanza, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jonás Escobar y queremos anunciarles que desde hoy y todos los sábados por la mañana de 10 a 11 horas, la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta, pondrá al aire su programa radial que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Creemos firmemente en la inspiración divina de las Santas Escrituras, la Biblia, y tanto en nuestra vida diaria y como Iglesia, ella representa nuestra máxima autoridad. Por lo tanto, proclamar sus verdades y anunciarlas con fidelidad es nuestro único objetivo. Y precisamente eso es lo que haremos desde este espacio radial, proclamar con fidelidad las verdades bíblicas, puesto que nuestro único compromiso es con Dios y su bendita palabra. Dicho esto, comencemos con nuestro programa, Tiempo de Gracia, Día de Salvación, esperando que la acompañe todos los sábados en este mismo horario. Queremos señalar que la palabra de Dios tendrá un lugar preponderante en nuestro espacio, por lo que inmediatamente, y luego de escuchar una melodía cristiana, pasaremos a la exposición de la misma en la voz de nuestro apreciado hermano Henry Tolopilo, rogándole la debida atención que ella merece. Es más dulce que la miel, tu palabra, Señor, trae noticias de bondad y revela salvación. Vida y redención, tus preceptos, mi Señor, traen alegría al corazón. Es tan bella como el sol y restaura el corazón. Es tan limpia que no se ve ni una mancha de color. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Esta mañana
daremos principio a una nueva serie sobre el costo del discipulado, el costo del discipulado cristiano. Y es mi oración que el tema que comenzaremos hoy y que estaremos examinando por varias semanas sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Es crítico que entendamos con precisión la doctrina bíblica del discipulado. Es vital que comprendamos lo que realmente significa ser cristiano. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué implica llamarse discípulo de Cristo? Otra forma de hacer la pregunta sería, ¿qué cuesta seguir a Cristo? Ser cristiano para muchas personas es simplemente haber repetido una oración en el pasado o hecho profesión de fe después de una invitación al término de una predicación, o haber sido criado en una iglesia particular, para muchos esto significa ser cristiano, o haber sido bautizado cuando niño, etc. Pero esas no son definiciones bíblicas de lo que es ser cristiano. ¿Qué es realmente ser cristiano? Para comenzar a contestar esta pregunta, vamos a observar lo que el Señor Jesús dice al respecto en el capítulo 9 de Lucas, versículos del 23 al 26. Vamos a comenzar a contestar esta pregunta con las palabras del Señor Jesús. El versículo 23 dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es una muy breve porción de la Escritura, pero de suprema importancia, ya que encierra la enseñanza del Jesús sobre el significado de pertenecer a Cristo, el significado de ser un discípulo de Cristo, el significado de seguir a Cristo. Y lo que notamos de inmediato en este pasaje es que seguir a Cristo es costoso. Implica, dice el Señor, negarse a sí mismo. El llamado al Evangelio es un llamado a la negación personal, no es una invitación a la gratificación personal. Jesucristo no se presenta en la Escritura como un genio, así como el del cuento de la lámpara de Aladino, que simplemente existe para complacernos y concedernos los pedidos que le hagamos. Sin embargo, hay muchos, aún en el ambiente evangélico hoy, que tratan a Jesús de esa manera. Nómbralo y reclámalo, es su eslogan favorito. Nómbralo y reclámalo. Jesús quiere hacerte feliz. Jesús quiere hacerte rico. Jesús quiere hacerte sano, próspero, dicen ellos. Y si estás enfermo, es porque no reclamaste con fe tu sanidad. Si eres pobre, es porque no reclamaste con fe la prosperidad que Dios tiene para ti. En otras palabras, el Jesucristo de muchos evangélicos hoy es un Jesucristo que existe para complacernos y hacernos felices, con salud, dinero y un alto concepto de sí mismo. Qué contrario a lo que el Señor Jesús enseña. Es muy fácil afirmar cosas y decir cosas. El punto es, ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra? En Lucas, capítulo 18, por ejemplo, sin ir muy lejos, ustedes recuerdan el contraste que el Señor Jesucristo hace entre el fariseo y aquel publicano. El fariseo, entre paréntesis, era una persona que tenía un alto concepto de sí mismo, porque recuerdan que él dice que te doy gracias, Dios, que no soy como los pecadores, no soy como estos, ni soy aún como este publicano.
y saca a luz sus virtudes. En contraste al publicano, que según este pasaje tenía un pobre concepto de sí mismo, porque nos dice el Señor, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue el comentario de Jesús en cuanto a este hombre? Dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. El que se humilló fue justificado, fue exaltado. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, nos presenta entonces un principio fundamental que encierra, otra vez más, el significado de lo que es realmente ser un cristiano genuino. El ser discípulo de Cristo no es tener un alto concepto de sí mismo. No es elevar al hombre y rebajar a Dios. Ser cristiano según Jesús es venir a Él humillándose, postrándose, considerándose pecador, digno de nada sino de la ira de Dios, en otras palabras, un ser indigno. Así comenzamos. En otras palabras, ser cristiano es negarse a sí mismo y considerarse como nada y seguir a Cristo. Esta es la enseñanza de Jesús, no solamente en este pasaje, sino a través de los evangelios en diferentes contextos. Y vamos a estar repasando simplemente algunos de ellos. Por ejemplo, en Mateo 10:32, el Señor Jesús nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo está hablando de confesarle como Señor. El versículo 34 del capítulo 10 de Mateo continúa diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Es posible que seguir a Cristo implique, según este pasaje, la pérdida de nuestra familia. Algunos de ustedes han experimentado algo similar. Si uno se entrega al Señor, puede ser que le cueste la relación con sus seres más queridos. Es posible. Por eso, el que viene a Cristo Jesús debe negarse a sí mismo. El versículo 37 de Mateo 10 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El seguidor de Cristo, según este pasaje, debe estar dispuesto a perder aún su familia, sus seres más queridos, si es que el Señor así lo requiere. Cuando llega el momento de escoger entre conservar la familia y seguir a Cristo, el verdadero creyente está dispuesto a seguir a Cristo. Esto es negarse a sí mismo. Esto es lo que el Señor enseña. Ahora, eso no quiere decir que el Señor va a quitar automáticamente nuestra familia, no. Observen el versículo 38 y 39 de este pasaje. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La cruz en el Nuevo Testamento siempre se presenta como un instrumento de muerte. Es un instrumento de ejecución. Un seguidor de Cristo debe estar dispuesto, según este pasaje, a negarse a sí mismo hasta, si es necesario, morir por su Señor. Eso quiere decir tomar la cruz. Otro ejemplo de este énfasis del Señor Jesús se encuentra en Marcos 10. Marcos capítulo 10. Aquí tenemos el pasaje sobre aquel joven rico, ¿recuerdan ustedes? Comenzando con el versículo 17. Este joven viene al Señor Jesús con una pregunta muy, muy excelente, una pregunta fundamental. Leemos, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo,
E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta. Una excelente pregunta. Y el Señor le contesta en una forma inesperada. Jesús le confronta con el costo de seguirle. Este joven era muy religioso, había seguido superficialmente la ley de Moisés. Nos dice el versículo 20 acá, que él dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no defraudar, honrar al padre y a la madre. Este joven dice: Señor, yo soy religioso, he cumplido esto desde mi juventud. En otras palabras, superficialmente era un hombre digno, un hombre religioso. Su problema era que no estaba dispuesto a pagar el precio por seguir al Señor y sí encontrar así la vida eterna. Nos dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó. Qué interesante, el Señor le miró y le amó y dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero este joven, nos dice el pasaje, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Que solamente los pobres se salvan? ¿Está diciendo el Señor que si venimos a Él automáticamente tenemos que despojarnos de todas nuestras posesiones materiales? No. Puede ser que el Señor no tome nuestras posesiones materiales. Lo que está hablando aquí el Señor Jesús es de la actitud del corazón. Este joven no estaba en última instancia listo para romper con sus posesiones y seguir al Señor. Él amaba más a sus bienes, a sus posesiones, lo que él tenía, que al Señor. Y posiblemente murió abrazando sus bienes y perdiendo su alma. Por eso creo que el Señor dice que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que no hay ricos que entren al reino de los cielos. El Señor Jesús está hablando acá de una actitud del corazón. Y hay mucha gente en esta condición hoy. Por afuera son cristianos. Por afuera quieren ser cristianos. Por afuera quieren seguir al Señor. Superficialmente hacen cosas que parecieran indicar que son cristianos, pero su corazón, que solamente el Señor conoce, no ama al Señor. Sobre todas las cosas, no son cristianos verdaderos porque en el momento del examen no estarían dispuestos a romper con sus posesiones materiales. Otro ejemplo de la enseñanza de Jesús sobre el costo del discipulado. La encontramos en Lucas 9:57. Dice así: yendo ellos, uno dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Acá tenemos uno de esos efusivos, eufóricos, entusiastas, que dicen: no, yo sigo al Señor hasta la muerte. ¡Oh! Y dijo el Señor Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Este hombre entusiasmadamente se acerca al Señor y le dice: Señor, yo, donde tú digas, yo te sigo, estoy dispuesto. Y noten la forma que el Señor le responde. Claro, el Señor conocía su corazón. Nosotros no conocemos el corazón del hombre. ¿Quieres seguirme? Bueno, te voy a decir algo. No vamos a hospedarnos en Fiesta Americana de Jerusalén cuando lleguemos ahí. No vamos a ir al Hilton de Capernaum cuando pasemos por esa ciudad. Te digo que el que me va a seguir debe estar dispuesto a romper con todo, porque ni siquiera yo, el Señor, tengo donde hospedarme. El seguirme implica abandonar toda expectativa de confort, prosperidad y riquezas. Jesús no le dijo: qué bien, qué excelente decisión que has tomado. Y como resultado de eso te garantizo felicidad, prosperidad y salud desde hoy en adelante.
¿Observan el contraste de la enseñanza de Jesús con la enseñanza que estamos acostumbrados a escuchar a través de, particularmente, de los medios masivos de comunicación, televisión y radio? Otro ejemplo, los versículos que siguen, el versículo 51. Otro que quería seguir, o mejor dicho acá, el Señor Jesús le invita a seguirle. Sígueme. Él dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Este hombre, cuando escuchó que el seguir a Jesús implicaba incomodidad y carencia, como ya lo había mencionado a este otro individuo, cuando el Señor le dice, sígueme, este individuo piensa un poquito, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Una propuesta. Primero voy a enterrar a mi papá. ¿Qué quería decir que eso? ¿Que el viejo estaba por morirse? ¿Que estaba al borde de la muerte? No, lo que estaba diciendo es que espera que mi padre muera y yo herede sus bienes. Y ya con cierto dinero en el bolsillo, te sigo hasta donde sea. ¿Observan eso? Seguir al Señor es negarse a sí mismo y abandonar todo lo demás. Cuando Él llama. No sabemos qué pasó con este individuo. No sabemos. En Lucas 14:25, otro ejemplo de la enseñanza de Jesús sobre el costo del discipulado. Lucas 14:25. Acuérdense que muchos seguían a Jesús en esos días, ¿se acuerdan? Tenía muchos seguidores superficiales el Señor. Les daba de comer, hacía milagros. La gente estaba, pero totalmente impresionada por ese ministerio externo de Jesús. Leemos en el versículo 25, grandes multitudes iban con él. Fíjense. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, está repitiendo lo mismo que había enseñado en otro contexto, y aún también su propia vida, otra vez, no puede ser mi discípulo. Pero aquí había un montón que lo seguía. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La gente se impresiona con las multitudes. ¿Han visto ustedes? La gente se desvela por tener iglesias enormes con muchísima gente, que hagan mucho bochinche, que vengan ahí, concurren, qué sé yo. Y hay iglesias con muchísima gente. La pregunta es, ¿son discípulos de Cristo? Ser cristiano, ser discípulo de Cristo, no es una decisión que me coloca a mí primero y mis necesidades, mis anhelos, mis logros y mi prosperidad. Claro, si uno promete prosperidad, salud, sanidad y todas estas cosas, la gente viene, así como venían a Jesús cuando Él hacía milagros, daba de comer, sanaba. ¡Hey! What a deal, ¿no? Fenómeno, así sí sigo. Pero cuando el Señor comienza a subrayar lo que significa ser discípulo, ya comienzan a desvanecerse los seguidores. Ser cristiano no es una vida que se enfoca en mí, en mi autoestima. Es un llamado, según Jesús, a tomar la cruz y negarse a sí mismo. ¿Ven? ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser cristiano? Considera el costo. Te puede costar todo lo que tú consideras precioso o preciado, todo. No quiere decir que el Señor te va a tomar todo, pero te puede costar todo. Esto no quiere decir que todo cristiano genuino va a perder todo lo que posee, su familia, como dije, sus bienes, su posición, pero sí quiere decir que ese creyente, esa persona debe estar dispuesta a perderlo todo y negarse a sí mismo por amor a Cristo. Y es ahí justamente donde a menudo se distingue el que es verdaderamente discípulo y aquel que es simplemente profesante. Mateo 16, otro ejemplo. Este pasaje tal vez nos da un panorama más amplio de la enseñanza de Jesús que la que nos dio Lucas.
La escena es Jesús con sus discípulos. Y estamos en la parte de Mateo, en la parte del Evangelio, que después de 3 años de capacitación, el Señor llega con sus discípulos y les presenta un examen. Después de 3 años de adiestramiento, capacitación, llegaron al momento de tomar el examen final. Y ese examen tenía una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿quién decís vosotros que soy? Y Simón Pedro, como a menudo lo hacía, el versículo 15, en nombre de los demás, responde, y en este caso, con certeza, correctamente. Versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gente tiene muchas opiniones acerca de mí. Hay mucha gente que piensa que soy Elías, otros que piensan que soy que soy... ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, sin duda con una actitud de certeza, una sonrisa en el ojo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin titubeos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No fue tu inteligencia lo que te llevó a esa conclusión, Simón. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos habían llegado a la conclusión, al punto crítico de su capacitación y habían llegado a esa conclusión correcta que expresa Simón Pedro en nombre de ellos. Esta conclusión sobre Jesús, sobre el Señor, es absolutamente necesaria para recibir salvación. Jesucristo no era simplemente un buen maestro, como algunos dicen, o un rabí excelente. No fue simplemente alguien a quien los discípulos debían imitar por su ejemplo de paz y amor y todas esas cosas que algunos dicen, sino que Jesucristo era Dios hecho carne. El Hijo de Dios, el Mesías, Dios Salvador, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, ese era Jesús. Esta confesión de Pedro fue la gran y suprema confesión. Los discípulos pasaron el examen. Juan nos dice en el Evangelio según San Juan que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Nadie puede tener vida eterna a menos que entienda quién realmente es Jesús. Y qué es lo que Él vino a hacer. Nadie puede llegar a salvación a menos que entienda a Jesús y entienda su obra. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Piensa. Los discípulos habían entendido quién era Jesús. Y el Señor, en base a esa confesión de Pedro, declara, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá existe un pequeño contraste en el original. La palabra Pedro quiere decir piedra, chica, piedrita. Y el Señor dice, tú eres una piedrita, Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La declaración de Pedro, no Pedro. Pedro no fue el primer papa, ese es un invento ridículo. Pedro no fue el papa, nunca lo fue, ni él pretendió serlo. Sobre esta declaración tuya edificaré mi iglesia. Porque tú, Pedro, sabes y entiendes, y los discípulos entendieron exactamente quién soy yo. Sobre esa roca del Evangelio de Jesucristo voy a edificar mi iglesia. Por eso la respuesta a la pregunta del examen de estos discípulos era tan crítica. Sobre esa respuesta Jesucristo edificaría la iglesia y nos dice acá que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de ella. El Hades no iba a poder detener el avance de la iglesia. ¿Qué es el Hades? Bueno, el Hades es el lugar de los muertos, la muerte, el lugar
o la muerte, esa esfera sobre la cual nos dice Hebreos 2:14, Satanás reina. Hebreos 2:14 nos dice que Satanás, el diablo, tiene el imperio de la muerte. Aún el poder de Satanás no puede ni podrá detener la expansión, la edificación, la extensión de la iglesia de Jesucristo. Entonces la afirmación de Pedro, en nombre de los demás, también sería el medio que el Señor usaría. Acá dice para abrir las puertas del reino. Noten el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino, el reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuáles son las llaves? Las llaves del Evangelio. Los apóstoles abrirían la puerta del reino de los cielos por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Ellos se iban a transformar en los agentes de la proclamación del mensaje del reino. Y ese reino, ese evangelio, proclamaría a los pecadores que podían ser desatados de sus pecados. El Señor les está diciendo a este grupo de discípulos que la gente podía ser parte del reino y que ellos serían los predicadores de ese reino representado en el mensaje del evangelio. Sin duda, los discípulos llegaron a un momento climático en su capacitación y estaban, me imagino, totalmente entusiasmados con la posibilidad de ser los predicadores del reino. Finalmente Cristo, el Mesías prometido, triunfaría y el reino sería establecido en Israel y ellos serían aquellos comisionados para llevar ese mensaje. ¡Qué tremenda bendición! ¿Se imagina? Pero su euforia se desvanece con las palabras que siguen. Noten el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Se imaginan la reacción? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Por qué es que no vamos a declarar que el reino va a ser establecido, que tú eres el Mesías? Sabemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de... Has venido a restaurar el reino. Establezcamos el reino. Ya de una vez. Ya, ahora en Israel, vamos. Listos ahí. Y desde entonces, el versículo 21, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los escribas y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué este mensaje tan difícil de comprender para ellos? Y por supuesto, era tan incomprensible que Pedro, noten lo que hace, tiene la osadía de sacar al Señor a un lado y comenzar a reprenderle. No, Señor, ¿cómo es eso? Tú eres el Mesías, veniste a establecer el reino, ¿cómo es que vas a morir? Dice el versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte, imagínense como alguien que sabía, ¿no? Él el sabio, al Rey del universo, al Señor de señores, le dice, Señor, mire, te voy a dar un consejito aquí, vení. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué pasa? Se le rompieron los esquemas a Pedro. Entonces, Pedro, aquel que había reaccionado inspirado por el Espíritu Santo de Dios y había dicho tan certeramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de repente cae bajo la influencia de su carne y otra persona. Porque el versículo 23 dice, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Me imagino que Pedro no estaba muy contento con su nombre Simón, pero que lo llamaran Satanás, ya ahí era más que lo tolerable. Y dice el Señor, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la mira, sino en las de los hombres. Noten que Pedro fue inspirado por su propia carne. Satanás estaba detrás de lo que él estaba en esos momentos pronunciando. Pedro había mal interpretado el propósito del reino.
Se había fijado en su propia participación en él y sus amigos, sus colegas, en su gloria personal, su poder, su corona. El Señor les había prometido que ellos serían los comisionados para el mensaje y de repente dice: Jesús tiene que morir. No, por favor. Mal entendió. Pedro comenzó a pensar en términos de intereses personales, ¿ven? Intereses carnales. La mira en las cosas de los hombres, dice el Señor Jesús. Este es el evangelio de hoy, fíjense. Este es el evangelio que se predica por ahí. Un evangelio antropocéntrico. Ese es el evangelio que quita a Dios de su posición exaltada y coloca al hombre en una posición que jamás le pertenece. Pedro no entendía que el reino, el evangelio, seguir a Jesucristo, no tenía nada que ver con ninguna ventaja o beneficios de carácter personal. En ese contexto, el Señor ahora enuncia e introduce el principio fundamental del discipulado. En ese contexto, noten el versículo 24, porque hay que leerlo todo en contexto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es cuestión de pensar en las cosas de los hombres. Es un principio claro y fácil de entender. Si quieres seguir a Cristo, si quieres ser cristiano, este es el mensaje. Toma la cruz, niégate a ti mismo. El que importa no eres tú, Pedro. No son tus intereses. El que importa no es el hombre. No son nuestras necesidades ni nuestros deseos. El evangelio no es acerca de ti mismo. El seguir a Cristo es el fin de ti mismo. Si soy de Cristo, yo ya no cuento. Cristo no vino a llenar mis necesidades. Pero ¿no es justamente lo que enseña el apóstol Pablo? Cuando dice: para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Todo lo que hago en esta vida es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pablo dice: Él es mi todo, yo ya no cuento. Desde el momento que me entregué al Señor y fui llamado a seguirle, yo ya no cuento. Cero a la izquierda. El vivir de un verdadero discípulo de Cristo no tiene nada que ver con su salud física, su prosperidad económica o su felicidad personal. Que nos quede claro eso. Porque eso es lo que se está predicando por ahí, como si ese fuera el evangelio. No es el evangelio, es una patraña. Eso es poner la mira en las cosas de los hombres. El evangelio tiene que ver con Cristo y sus propósitos, el reino de los cielos y su justicia. Hablando de los redimidos, Pablo en 2 Corintios 5:15, hablando de nosotros, dice: que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se acabó Henry desde el momento que se entregó al Señor. Me cuesta a veces entender la implicación de esa verdad. Pero ese es el hecho. Cuando tú recibiste a Cristo, se acabó tu persona. Te acabas. Olvídate. Tus logros, tus deseos, tus anhelos quedan totalmente a un costado. El ser cristiano entonces no es fácil, ¿ven? No es una vida fácil la del discipulado. Ni llegamos a Cristo por medios fáciles. Jesucristo nunca prometió un discipulado fácil donde la mayoría de la gente le iba a aceptar. Porque cuando Jesús define lo que es ser seguidor de Él, las multitudes lo abandonan. Dice en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha. Estas son palabras de Jesús, ¿recuerdan? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Escucharon eso? Pocos son los que se salvan. Pocos. El camino a la salvación por medio de Jesucristo es un camino angosto. Y pocos son los que lo encuentran. Por eso, hacer alarde que uno tiene una gran iglesia con multitudes donde se
enseña la prosperidad y la salud y toda la gente viene por eso. Nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Leí esta semana, mientras estaba en Starbucks, un artículo en el LA Times donde decía este autor, este escritor, que la mayoría de los americanos, 3/4 de los americanos, piensan que van al cielo, van en camino al cielo. Noten, 3/4 de todos los americanos se creen que van al cielo. Un profesor de teología, y se hace mención de él, de este seminario de Fuller, dice en este artículo: los americanos somos gente que en general pensamos positivamente. Ingenuamente y neciamente piensan que se van a ir al cielo. La mayoría. ¿Pero en base a qué piensa la gente que se va a ir al cielo? Bueno, el artículo no nos dice eso. Pero sin duda, no piensan que van a ir al cielo porque son seguidores de Jesucristo. La mayoría. No. Jesús dice que pocos son los que encuentran la senda que va a la vida. Entonces póngale la firma: 3/4 de esta nación no van en camino al cielo. Pocos son los que la encuentran. Y ese porcentaje se aplica a todo, a toda nación, todo pueblo. Pocos mexicanos se salvan, ¿saben? Pocos salvadoreños se salvan. Muy pocos argentinos se salvan. O sea, el porcentaje es el mismo para toda nación. Pocos son los que se salvan. Y obviamente los que habían escuchado el mensaje de Jesús entendían lo que el Señor estaba diciendo, porque, por ejemplo, en Lucas 13:23 nos dice ahí, alguien le dijo al Señor Jesús cuando pasaba por ese pueblo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta. O sea, entiendo que esa es tu enseñanza. ¿Son pocos los que se salvan? Sin duda, este hombre había escuchado la predicación de Jesús sobre el camino a la salvación y había concluido correctamente: son pocos los que se salvan. Pero hizo la pregunta de todas maneras, por si las moscas. La razón que son pocos los que se salvan, además de la soberana voluntad de Dios, es que el hombre es egoísta. El hombre quiere llegar al cielo basado bajo sus condiciones. El hombre piensa que va a llegar al cielo porque es lo suficientemente bueno, o tiene ciertos méritos, o lo que sea. Pero el hombre no acepta en general un evangelio que requiere negarse a sí mismo. Ese evangelio no es popular. La única manera de venir a Cristo es negarse a sí mismo, matando tus ambiciones, deseos, humillándote, reconociéndote pecador sin mérito alguno y confiando absolutamente en Jesucristo. No importa lo que Él te pida hacer. Esto no es fácil. Este evangelio es muy difícil de vender. Les hago la pregunta. A veces, como les dije tantas veces, a menudo prendo el canal, entre comillas, cristiano de televisión para escuchar lo que dicen. ¿Han escuchado ustedes algún mensaje que hable del evangelio en estos términos? ¿Han escuchado alguna vez que el predicador enseñe el costo del discipulado, lo que realmente cuesta seguir a Cristo? No, nada que ver. Patrañas. 95% de lo que se escucha ahí no es el evangelio. El evangelio es difícil de vender. Este evangelio de Cristo. Sin embargo, es la verdad. Es el único evangelio que el Señor ofrece y es el único evangelio que el Nuevo Testamento enseña. Espero que cuando ustedes escuchen estas cosas, a la luz de lo que aprenden en la iglesia, abriendo la Escritura, como los de Berea, digan: a ver si estas cosas son así, y al leerlas digan ustedes: nada que ver. Nada que ver. Si quieres venir a Cristo, tienes que abandonar tus propios deseos y ambiciones. Tienes que estar dispuesto a perder tu familia. Puede costarte tus bienes, tu prestigio, tus relaciones. El Señor dijo:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que te sometas al Hijo. Y el Hijo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el Evangelio. Este es el camino de la vida. Este es el único medio de salvación. Y como dijimos, este es el principio básico que define lo que es un cristiano genuino. Hoy simplemente establecemos eso. En las próximas semanas vamos a analizar en detalle los componentes de ese principio. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguir a Cristo. Pero hoy por lo menos hemos establecido el fundamento, la base, el principio. Si alguno quiere venir en pos de mí, perfecto, sígame. Pero lo va a hacer de la siguiente manera. Tome su cruz cada día y sígame. Vamos a orar. En esa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
De esta manera iniciamos esta serie de mensajes, mediante los cuales iremos descubriendo lo que la Biblia enseña acerca del verdadero cristianismo. Como señalaba Henry, tener en claro esto es crítico y determinante, ya que define nuestro destino eterno. Reconocemos que el tema nos supera, por tal motivo nos hacemos a un lado y dejamos que sea Dios mismo quien hable por medio de su palabra, y Él mismo, en su soberana voluntad, quiera resplandecer en vuestros corazones a través del único, genuino y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se revela única y exclusivamente a través de la bendita palabra de Dios. Llegamos así al fin de nuestro programa del día de la fecha. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario. Nos despedimos, no sin antes dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 26 22 68 47 45. Repito, 26 22 68 47 45. Es de la empresa Claro y también puede enviarnos WhatsApp. También puede enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es ice.reformada@gmail.com. Repito, ice.reformada@gmail.com. O bien visitar nuestro Facebook ingresando directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar, como ya le dije al principio, y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes aquí en Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Los esperamos el próximo sábado y que Dios los bendiga grandemente. Salvador vive cerca de